Todos los domingos, a las 11 de la mañana, Transfórmate, el nuevo programa de crecimiento personal de Ecoradio con Inma Gil, entrenadora de productividad vital y apasionada del aprendizaje continuo. Consulta su página web inmagil.es. Transfórmate, un programa de Ecoradio con Inma Gil. No te lo pierdas. Cuentan que hace mucho tiempo un águila, sobrevolando un corral de gallinas, se desprendió de un huevo, con tan buena fortuna que al caer el huevo no se rompió. Pasado un tiempo, un diminuto pico empezó a resquebrajar el huevo desde dentro. Primero fue el pico, luego las garras, hasta que al final consiguió sacar todo el cuerpo. La pequeña cría de águila se crió junto con los polluelos de las gallinas. Sin embargo, los otros pollos se mofaban de él por ser diferente, llegando a picotearle con frecuencia. Un buen día, un águila sobrevoló el corral y vio cómo hasta los polluelos más pequeños se mofaban de la cría de águila. Al verlo, el águila se paró y le preguntó al aguilucho: ¿por qué te comportas como un pollo si puede saberse? El aguilucho le respondió: soy un pollo. No, le contestó tajante el águila, eres un águila y tienes un pico formidable, unas garras poderosas y la capacidad de volar como una de las mejores aves. Vuela, le ordenó el águila. ¿Cómo voy a hacerlo si no puedo hacerlo?, le contestó el aguilucho. Te digo que vueles, le respondió el águila, cada vez más enfadada de ver la actitud del aguilucho. Y así el aguilucho aleteó un poco sin prácticamente poder remontar el vuelo. ¿Ves?, le dijo el aguilucho, no puedo volar. Así que el águila cogió a la pequeña cría y lo llevó hasta la cima de una colina. Una vez allí, lo empujó al vacío y el aguilucho, desesperado, empezó a batir las alas tratando de volar, hasta que empezó a darse cuenta que podía hacerlo, y además de forma excepcional. La confianza no reside en lo que somos, sino en lo que creemos que somos. ¿Cuántas veces te has sentido incapaz de lograr algo en un momento de tu vida? ¿Y cuántas lo has logrado debido a que las circunstancias casi te han obligado a ello? ¿Es necesario estar al borde de un precipicio para darnos cuenta de la inmensidad a la que podemos acceder? John Maxwell decía: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el líder arregla las velas. Hoy en Transfórmate hablamos de liderazgo, de ser líder de tu vida 100%, sin dejar atrás todo aquello que es irrenunciable para ti, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Escuchas a Inma Gil, apasionada por el aprendizaje continuo. Estamos en Transfórmate, un programa de Ecoradio sobre crecimiento personal y profesional para, sobre todo, mejorar tu calidad de vida. Si te pierdes cada año el festival del colegio de tus hijos, algo no estás haciendo bien. Frase extraída de uno de los libros que escribió Manuel Amat, nuestro invitado de hoy, y Vender mejor sin vender tu vida. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, a estas horas de la mañana. Gracias por estar aquí. No, gracias. Gracias a ti por la invitación. Estoy encantado, además, y tú lo sabes. Hay un dicho que dice: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué va primero? ¿Ser líder profesional, que es de lo que más se habla, o ser líder en tu vida personal? Bueno, yo creo que una cosa va tras otra. Me ha encantado la metáfora que has utilizado al principio. Yo incluso te diría que no sé si conoces que ese ave que salió del huevo muy probablemente llegará a un punto en su vida en el que tendrá que tomar otra decisión. No sé si sabes que las águilas, sobre todo las águilas imperiales americanas, suelen tener una decisión importante que tomar. Pueden vivir 40 años o pueden vivir 70 años. Y eso es una decisión que tienen que tomar ellos. Y además es una decisión dura, porque cuando toman la decisión de querer vivir otros 30 años, además sus mejores 30 años, tienen que hacer un proceso de transformación que es muy importante, es muy duro, es tremendamente duro. Tienen que tomar la decisión de irse a una pared donde no necesiten volar y donde tienen que renovar tanto sus plumas como su pico como sus garras. Y es un proceso muy, muy duro en el que, bueno, tienen que empezar a golpear con su pico la roca hasta que ese pico se cae, esperar un tiempo a que ese pico se renueve. Con ese pico ya nuevo tienen que arrancarse cada una de sus uñas para que salgan unas uñas nuevas, mucho más potentes, más poderosas,
que les permitan coger a sus aves. Y luego también con ese pico ya renovado y con esas uñas ya renovadas, tienen que ir arrancando pluma a pluma para que salga un nuevo plumaje mucho más fuerte, mucho más potente, que le permita volar durante otros 30 años, ¿no? Y poder, bueno, pues estar en la plenitud de su vida, ¿no? Entonces, fíjate qué decisión. Ahora, si quieres, hablamos de liderazgo, ¿no? Pero ese es el auténtico liderazgo, es cuando tienes que tomar ese tipo de decisiones, que muchas veces no son sencillas, no son fáciles, pero que de una manera u otra te van a permitir poder tener una vida mucho más plena, ¿no? Por eso no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal, no hay liderazgo profesional sin un liderazgo personal. Muy bien. Aparte de crecimiento personal y profesional, aquí aprendemos de muchas más cosas, como podéis ver. Manuel Amat es el primer tiendólogo del mundo. Empresario del comercio, ha dedicado más de 30 años en diferentes experiencias en el mundo de las tiendas. Es formador, conferenciante, consultor y coach certificado por Asesco. Tras sus estudios de coaching y PNL, decidió crear su marca personal bajo el singular nombre La Tiendología. Al respecto ha escrito 2 libros muy inspiradores, El sueño de Canuto y Vender mejor sin vender tu vida. Manuel también ha colaborado en más de 40 programas en la Noche de Cope Nacional y producido su propio programa de televisión sobre la tiendología y su vinculación con el crecimiento personal y profesional aplicado al emprendimiento y al mundo empresarial. Sé que para Manuel es una máxima importante que la confianza en uno mismo, la confianza empieza en uno mismo y después es cuando se transmite a los demás, ¿cierto? Efectivamente, sí. Sí, por eso tenemos que hablar de metahabilidades, ¿no? Si queremos hablar de liderazgo, tenemos que hablar de metahabilidades, tenemos que hablar de todas esas cosas que ahora están tan de moda, ¿no? Que es ponerle auto a todo, ¿no? Sí, la automotivación, el autoconocimiento, la autogestión emocional, el autoliderazgo, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Utilizando la metáfora del águila, ¿no? Si no empezamos por nosotros mismos, es muy difícil transmitirlo a los demás. Y con la confianza sucede 3/4 de lo mismo, ¿no? Y que además la confianza es una base para generar un liderazgo. Luego, un liderazgo empieza precisamente con una autoconfianza. Empezamos a creer en nosotros mismos, empezamos a creer en nuestras propias posibilidades y esas posibilidades, incluso casi de forma inevitable, se transmiten a los demás. Entonces, la confianza efectivamente comienza en uno mismo y inevitablemente se va a transmitir a los demás, ¿no? En esta sociedad, sobre todo la latina, ¿no? Que dicen que nos cuesta mucho confiar en nosotros mismos, creer en nuestras posibilidades, ¿cómo hacemos para decir yo valgo para esto, yo soy capaz de hacerlo? ¿Cómo trabajamos esa confianza? Bueno, quizá, como bien dices tú, precisamente es una cuestión que empieza en los colegios, que empieza en la educación, que empieza en casa, ¿no? Y eso es algo que hay que ir transformando. Sí que es verdad que el sistema educativo cada vez va mejorando ese tipo de cuestiones, pero sí que es cierto que adolecemos de eso, no tenemos la culpa. Nadie nos ha enseñado en qué somos realmente buenos, ¿no? Yo en mis formaciones me sorprende muchas veces cuando personas de mi edad o incluso mayores les pides que por favor escriban en un papel aquello en lo que realmente son buenos, ¿no? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? Y se quedan de cara al papel sin saber muy bien qué escribir. Entonces, ¿cómo vamos a tener confianza en nosotros mismos si no sabemos en qué somos realmente buenos, ¿no? Entonces, la invitación es a que todos hagamos ese mismo ejercicio, cojamos ese papel y sin pensarlo demasiado escribamos en qué somos realmente buenos, ¿no? Esa habilidad que vamos a escribir ahí posiblemente sea la base de nuestra vida profesional o ahora o en el pasado, o lo fue en el pasado, o por qué no, lo puede ser en el futuro. Un buen ejercicio que recomendamos a todos nuestros oyentes. Estamos en Transfórmate, el programa de Ecoradio de Ibiza y Formentera sobre crecimiento personal y profesional para mejorar tu calidad de vida. Tenemos un email, transformate@ecoradio.es y un WhatsApp 652 524199, donde podrás enviarnos sugerencias de temáticas que quieres que tratemos o de invitados que quieres que traigamos porque son expertos en alguna temática. Nos puedes ver en el canal de YouTube de Ecoradio y también en el mío propio, de Inma Gil, Transformadora del Tiempo. Los podcasts los puedes ver en la web de ecoradio.es y en la mía propia, inmagil.es. Se habla mucho de la zona de confort.
mucho. Hay que salir de ella, no hay que salir de ella, se consiguen éxitos saliendo de ella. ¿Qué es eso de la zona de confort? A ver si nos lo puedes explicar. ¿Y es necesario salir de la zona de confort para ser verdaderamente un líder? Bueno, primera pregunta. Bueno, yo creo que es un concepto bastante conocido, además no es difícil relacionarlo. La zona de confort es aquella zona donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien, ¿no? Como en casa, ¿no? Estamos como uy, qué bien estamos aquí, estamos calentitos, estamos protegidos, ¿no? Esa es nuestra zona de confort. Y a la pregunta, ¿se vive bien en la zona de confort? En la zona de confort se vive fenomenalmente bien. Lo que sí que sabemos es que si queremos, como decías tú, salir de esa zona de confort, tenemos que abrir la puerta de nuestra casa y darnos una vuelta y encontrar por ahí cosas nuevas. Entonces eso significa aprendizaje. Entonces, fíjate, yo en el mundo empresarial sobre todo, y en el sector del retail, el sector de las empresas, en el sector del comercio, tengo mi propia teoría al respecto. Yo digo que no hay que salir de la zona de confort, porque la zona de confort muchas veces si nos pasamos de aprendizaje, y en el mundo de los negocios pasarte de aprendizaje supone perder dinero, así de claro, ¿vale? Porque hay un dicho que funciona muy bien en los negocios, que al final en los negocios o se gana dinero o se aprende, ¿no? Efectivamente, entonces es una forma de decir, bueno, he perdido dinero. Entonces, yo mantengo la teoría de que no se trata de salir de la zona de confort, sino que se trata de estirar la zona de confort. Y para estirar la zona de confort supone aprender, asumiendo los riesgos mínimos, ¿vale? Hay otra máxima que yo utilizo mucho también en el sector empresarial y es equivócate pronto pero barato. Entonces, no se trata de salir de la zona de confort, que muchas veces vamos a parar en el pánico, sino de ir estirándola, aprendiendo, asumiendo ciertos riesgos que podemos asumir en la empresa. Y de una manera u otra y de una forma casi automática vamos a conseguir que esa zona de confort cada vez sea un poquito más amplia, pero sin salir de ella, ¿no? Pero sí que sabemos que, y ahora en el mundo personal, la forma de salir, de tomar conciencia de la importancia que tiene de salir de esa zona de confort es pues aprender cosas nuevas. Y eso se puede hacer y además al final incluso forma parte de tu personalidad. Hay personas que están en el ser y otras personas que están en el aprender. Y es una cosa que es absolutamente innata y además muy motivadora, ¿no? Con lo cual yo animaría a toda la audiencia a que, bueno, o que salga de su zona de confort o al menos que la vaya estirando a través del aprendizaje. Muy bien. ¿Y se es más líder cuanto más se estira esta zona de confort? Sí, evidentemente. Eres mucho más líder cuanto más amplia es tu zona de confort, porque en esa zona de confort ya no solamente cabes tú, sino también caben los demás. No solamente caben tus opiniones, sino también caben las opiniones de los demás. Y entonces, a través del respeto y de los valores, que supongo que luego hablaremos de ellos, evidentemente, cuanto más amplia es tu zona de confort, más capacidad tienes no solamente de entenderte a ti, sino también de entender a otros y entender a los miembros de tu equipo e incluso aceptar como tuyas otras opiniones aunque no sean compartidas por ti. Ahora quiero hablarte de lo que hemos preparado para ti, aquí en Ibiza. Sí, aunque no lo creas, también se hacen eventos de crecimiento personal y profesional. Si lo que quieres es descubrir cuáles son las claves prácticas para vivir de forma equilibrada, atendiendo a tu estado mental, espiritual, emocional y físico, si lo que quieres es conocerte para así tomar mejores decisiones y tener relaciones más sanas y duraderas, si lo que quieres es liderar tu vida como hablamos aquí, como jamás lo habías imaginado y superar las limitaciones que la están frenando, te invito a que te vengas a Check Life Ibiza, que es dentro de muy poquito, el próximo 18 de mayo, en un entorno natural de aquí, de Ibiza. Como adelanto te cuento que Manuel Amat, a quien hoy entrevistamos, será uno de los 4 ponentes que estarán acompañándonos. El área que trabajaremos con él será la emocional y conseguiremos que nuestras emociones sean puntos de apoyo para subir más alto en esta montaña que llaman vida. Servidora, también estaré allí trabajando el área mental para conseguir todo aquello que quieras conseguir para ser feliz y lo puedas encuadrar en ese recurso tan fijo y tan escaso que tenemos todos como es el tiempo. También nos acompañará Lorena Goko, entrenadora de almas, donde su función será ayudarte a conectar con tu verdadero potencial. Y por último estará Sergio Sair, que es coach de vida saludable y él te ayudará a sentirte mejor contigo mismo por dentro y por fuera.
Vente a Check Life Ibiza. Tienes toda la información en www.inmagil.es. Seguimos aquí con Manuel Amat hablando de liderazgo dentro de unos segunditos. Sé que uno de los lemas de Manuel Amat, quien hoy nos acompaña, es que hay negocios que funcionan y otros simplemente aguantan. ¿Podríamos decir lo mismo de las personas? Uy, muy buena pregunta. Hay negocios que crecen, otros que aguantan. Hay personas que crecen y otros que sencillamente se mantienen en esa zona de confort. Yo creo que al final lo importante es que uno tiene que tomar decisiones, como la tomaba su águila, el águila de la que hemos hablado al principio, o como la tomamos en los negocios, como también lo tomamos en la vida personal. Hay personas que efectivamente están en ese punto del aprender y de una forma completamente inevitable van a crecer. Luego, no es una cuestión simplemente de crecer, sino de autoconocerse, de conocerse, saber bien. A veces hemos hablado tú y yo, hay personas que están bien en esa zona y muchas veces es preferible que sigan allí. Pero en cambio otras personas que tienen esas ganas de crecer en todos los sentidos, ¿no? Crecer en todos los sentidos a través del autoconocimiento y de conocer también a los demás y de explorar caminos nuevos y como bien has hecho en esta invitación de Check Life, ¿no? De chequear sus energías, de convertir su vida en su propósito de vida. Y entonces para mí esas serían las personas, pero es mi opinión, serían esas personas que están en crecimiento constante, ¿no? Pero también estar en crecimiento constante es darte cuenta de que eso es una elección y de que hay personas que deciden ir por la vida como pequeños zombies, ¿no? Que van moviéndose sencillamente, tienen una vida cómoda y prefieren estar en esa situación. Entonces, lo importante es entender que es una elección y que uno decide en la vida personal y en los negocios. En los negocios se decide crecer o se decide quedarse uno en la pequeña tienda en el barrio, que es feliz así, que da de comer a su familia y que es feliz así, y ¿por qué no? Hay que dejarles que tomen esa elección, también en la vida personal, ¿por qué no? Es una elección totalmente libre y si estás contento con tus resultados, pues, ¿no? Queremos que Transfórmate también te recomiende libros y películas. Hoy, por supuesto, recomendamos los dos libros de nuestro invitado de hoy, El sueño de Canuto y Vender mejor sin vender tu vida, que los tenemos aquí detrás. Que aunque puede parecer que son estrictamente aplicados al negocio o a la vida profesional, yo, que me los he leído los dos y he hecho sus ejercicios, enseña a tener una actitud personal adecuada ante la vida para ser un buen profesional. ¿No es así? Bueno, esa es la intención positiva que tiene en ese libro, ¿no? Tanto El sueño de Canuto, que es un cuento, fíjate, que me iba a decir a mí que iba a escribir un cuento, ¿no? Pero bueno, en ese querer ayudar a los emprendedores, a gente que tiene esa idea, ese sueño que no le deja dormir, como yo digo en El sueño de Canuto, pues este cuento es una forma sencilla, es una pequeña guía en forma de cuento para explicarles que es normal que tengas miedos a la hora de emprender o a la hora de intraemprender dentro de tu propia empresa y en términos personales también a la hora de emprender cosas nuevas, ¿no? Hay muchos paralelismos entre, como bien has dicho tú, entre la vida personal y la vida de un negocio, ¿vale? Tomar la decisión de tener un hijo también es una forma de emprender, es una actitud emprendedora. Entonces todos esos sueños que de una manera u otra muchas veces se truncan, fíjate, 8 de cada 10 emprendedores acaban cerrando su negocio antes del 5º año. Bueno, pues este cuento lo que pretende es eso, ¿no? Ese sueño que no me deja dormir y que dices, bueno, ¿por qué no lo hago, no? Pues esos miedos que por otro lado son normales, en El sueño de Canuto pues intento acompañar en ese proceso de que esos miedos se puedan disipar. Y en Vender mejor sin vender tu vida, pues hay toda una filosofía detrás también para ayudar a los emprendedores y a la gente que tiene el negocio. Y es empezar a romper ese mito de que hay que vender más, vender más, vender más. Yo soy de la opinión de que es mucho mejor vender mejor, porque de una forma inevitable, si vendes mejor, posiblemente acabarás vendiendo más. Pero en todo caso será una decisión tuya, el hecho de vender más o no. Se puede vender mejor y mantener el crecimiento, ¿no? Yo mantengo esa opinión, ¿no? de la economía del bien común, en la que no se trata de crecer de forma desorbitada, sino se trata simplemente de alinear tu propósito de vida con aquello que haces, ¿no? Y en Vender mejor sin vender tu vida, ¿no? Antes hacías tu alusión a esto del festival del colegio de tus hijos, pues es una reflexión que parte de mí mismo, que yo he vivido en mis propias carnes y que de una manera u otra he querido reflejar en este libro,
con esa guía de cómo hacerlo para vender mejor, pero sin vender tu vida. Te recomendamos también el libro Mentalidad Ganadora, donde Unai Emery, el entrenador más eficiente de la Liga, y Juan Carlos Cubeiro, experto en liderazgo, unen sus fuerzas para ahondar en las claves del éxito profesional y la felicidad personal. Como película hoy te vamos a recomendar El vuelo. Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo, gracias al cual salvan la vida un centenar de pasajeros, el comandante, protagonizado por Denzel Washington, que pilotaba el avión, es considerado un héroe nacional. Y hasta ahí te puedo contar, pero te diré que es una película muy interesante y que trata precisamente del tema que estamos hablando hoy con Manuel Amat sobre liderazgo. Un líder, tengo entendido que influencia, inspira, motiva, pero para poder hacerlo seguro que es necesario primero liderarnos a nosotros mismos, que seamos una buena influencia incluso para nosotros, que nos inspiremos y nos motivemos, ¿no? ¿No es así? Así tiene que ser. Hablábamos antes de las metahabilidades y ahora hablando del liderazgo, pues tienen todavía más peso, sí que eso, ¿no? Yo lo que sí que cuando planteo el liderazgo, lo planteo en términos primero de uno mismo, efectivamente. Uno tiene que liderar su propio proyecto, porque como hemos dicho antes también, eso se va a proyectar en los demás. Pero sobre todo es liderar desde, digamos, desde la confianza, pero esa confianza que se transmite a los demás, pero que además ellos también transmiten la suya. Es decir, un líder no es simplemente una cuestión de proyectar normas, proyectar sistemas, proyectar la forma en la que quiero, proyectar la identidad de mi negocio. También es abrir la puerta también hacia el otro sentido, ¿no? Entonces, conozco líderes que están muy sistematizados, que han trabajado mucho esta cuestión, pero no han trabajado no tanto esa otra parte, de decir, escucha a los demás. Escucha a los demás porque cuando generas confianza recoges compromiso. Y esas son dos palabras que son básicas y fundamentales en el liderazgo, ¿no? Generar confianza para recoger compromiso. Y si no recoge, y el compromiso se recoge cuando aquella persona que está en tu equipo está tan motivada como tú. Y eso solamente se da cuando tú has llegado a saber cuáles son los motivos que le motivan, ¿no? Motivación viene de motivo más acción. Y no nos vamos a poner en acción si no tenemos un motivo importante. El buen líder es aquel que es capaz de identificar esos motivos del resto de su equipo, ¿vale? Y poner acción sobre ellos también, ¿no? Entonces, es toda una habilidad tremenda el liderazgo. Hay veces que me preguntan, ¿se nace líder o se hace uno líder, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Lo vivimos en las casas, ¿no? ¿Tu padre es un líder o simplemente es tu padre, ¿no? Entonces, lo vivimos en la familia y luego se traslada también en las empresas. Hay una máxima para mí, tú la conoces muy bien, es que como haces una cosa, lo haces todo. No vas a ser un gran líder en tu empresa si no eres un gran líder en tu familia, si no eres un gran líder entre tus amigos, ¿no? Entonces, esa transposición de términos es clave para entender el liderazgo a nivel empresarial. Y muy relacionado con ese compromiso, yo te quiero hablar de la responsabilidad, ¿no? Cuando queremos ser verdaderos líderes, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, sé que hay una parte de responsabilidad muy, muy importante, incluso de integridad con lo que eres, haces y tienes, ¿no? ¿Cómo conseguimos, ¿no? tener esa integridad con nosotros mismos? ¿Cómo conseguimos ser responsables? Pues alineando cosas, alineando tus valores personales con tus valores profesionales. Esto es clave, identificar esos valores como algo primordial, como tu principio rector, ¿vale? Ese es un ejercicio que todos deberíamos de hacer alguna vez en nuestra vida, es decir, ¿cuál es mi principio rector? ¿Cuál es mi principal valor? Entonces, una vez que hemos alineado eso, tenemos que alinear tres cosas también muy importantes. Una es qué es lo que pienso, ¿vale? ¿Qué es lo que siento y qué es lo que hago? Y cuando consigues alinear tus valores con tus pensamientos, con la forma de sentir aquellas cosas que haces y cómo lo haces, entonces es cuando consigues ese triángulo perfecto en el que tú te sientes líder y, como hemos dicho antes, se lo trasladas a los demás y ellos lo perciben de la misma manera. Porque hay una palabra clave y fundamental para ello, que es la coherencia. Y la coherencia es cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está absolutamente alineado con algo muy poderoso,
que es tu principal valor, tu principio rector, tus valores familiares, tus valores personales, ¿no? Estamos hoy hablando de liderazgo con Manuel Amat. Aquí en Transfórmate, el programa de Ecoradio de Ibiza y Formentera sobre crecimiento personal y profesional para mejorar tu calidad de vida. Y si quieres reducir a la mitad ese tiempo que empleas en tu trabajo de siempre, porque necesitas más tiempo para dedicárselo a tu familia, para dedicárselo a ese ocio o a esa formación que quieres disfrutar, porque sabes que solo se vive una vez y quieres dejar de estar como pollo sin cabeza, como dice Víctor Coopers, pues te invito a que contactes conmigo en www.inmagil.es y dibujemos ese plan de acción que estoy segura que te llevará a buenos resultados. Cuando te pregunten, ¿y tú qué escuchas los domingos por la mañana? Responde, transfórmate y recomiéndalo, porque lo que queremos con este programa es compartir todo aquello que nos hace felices y todo aquello que nos puede llevar a tener mejores resultados. Y cuanto más te repitas a ti mismo mensajes que te ayudan, cuanto más los compartas, más puedes mejorarte a ti y a los que te rodean. Seguimos aquí con Manuel Amat hablando sobre liderazgo. Y para ser un buen líder, ¿te tiene que gustar lo que estás haciendo? Yo no lo entendería de otra manera. Sí. Bueno, si quieres hasta lo pensamos al revés, ¿no? ¿Serías capaz de hacer algo bien que no te guste? Entonces, por desgracia es algo que para nosotros puede ser muy baladí, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay ahí fuera que está haciendo cosas que no le gustan, ¿no? Entonces se enfrentan a ese paradigma que durante muchísimo tiempo nos ha acompañado, ¿no? Y que muchas veces volveríamos otra vez a lo cultural y a lo educativo, ¿no? Cuando tus padres te decían, cuando tus profesores te decían, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, ¿vale? es buscarte un buen trabajo, ¿sí? Haz un buen trabajo, ¿vale? Y cuando ya has tenido un buen trabajo, entonces buscas algo que te guste realmente, ¿no? Entonces ese paradigma está terminado, ese paradigma está muerto, ese paradigma hay que cambiar hacia un paradigma que es mucho más motivador, mucho más inspirador, ¿no? Y es a partir de qué es lo que quiero ser, ¿sí? A partir de qué es lo que quiero ser, seguramente vas a encontrar el camino de qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, y algo que a todo el mundo le preocupa y es normal, y es el resultado de aquello, ¿vale? Pues ahí tenemos que hacer otra entrevista para esto. Pero evidentemente, si tú haces lo que quieres hacer, ¿sí? El resultado acabará llegando. ¿Cuándo? No lo sé, pero acabará llegando, ¿no? Entonces tenemos que tener la paciencia suficiente para que desde el ser nos pongamos a hacer cosas, ¿sí? Y luego ya llegará el resultado. La buena noticia es que cuando tú estás alineado, aquello que a ti te gusta hacer, lo haces con pasión, y cuando lo haces con pasión, el resultado acaba llegando. O sea, es una cuestión simplemente de un pequeño parámetro que es el tiempo y que debemos de ajustar a esa realidad, ¿no? Entonces, ese es el auténtico sentido de la motivación. Y lamentablemente hay mucha gente ahí fuera que no hace lo que le gusta, sino hace lo que le han dicho que tiene que hacer. Y esa es una gran equivocación a la que todo el mundo debería de reflexionar y planteárselo, ¿no? Y es impresionante porque yo que trabajo la productividad, cuanto más haces lo que te gusta, eres más productivo. Sí, y más libre. Y sobre todo te sientes mucho más libre. Y entonces el camino del aprendizaje, esa zona de confort de la que hablábamos antes, pues se estira de una forma absolutamente natural, sin forzar absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo detectamos a un buen líder? ¿Vas por la calle, ¿no? Tienes una conversación con alguien de segundos. ¿Cómo detectas? Esta persona es un buen líder. Porque comunica bien. Hay gente que comunica, antes has nombrado a mi amigo Víctor Coopers, ¿no? Y él lo dice así, ¿no? Hay gente que brilla, hay gente que va a 30.000 voltios y hay gente que no. Y él lo plantea también en sus charlas también, y yo lo planteo desde el punto de vista de la comunicación. Es clave la comunicación para un buen líder, ¿vale? Porque hay líderes de pensamiento, pero no son capaces de transmitirlo a sus equipos. Entonces hay que trabajar esa cuestión de la comunicación. La comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna con nuestros equipos, con nuestras personas que trabajan con nosotros, fundamental, pero también la comunicación externa, que es lo que estamos contándole a los demás, ¿no? Entonces la comunicación yo creo que es la clave. Seguimos aquí con Manuel Amat hablando sobre liderazgo. Yo me quedaría aquí
horas y horas, pero esto es un programa de radio que está limitado y me gusta mucho bajar las cosas a tierra. Creo que en el programa de hoy hemos bajado bastante cosas a tierra, pero 3 claves prácticas que nos podrías recomendar para que las personas que nos están escuchando y quieran cambiar el ambiente de su vida o quieran cambiar algo en cómo respiran, ¿no? Su día a día, lo puedan hacer para ser un buen líder. Bueno, pues voy a bajarlo a tierra lo máximo posible, aunque creo que ha sido una entrevista muy bajada a tierra, pero en cualquier caso, cosas muy sencillas que empiezan simplemente, pues bueno, por ser amable, por ejemplo. Yo creo que es la cosa más sencilla, ¿no? Si alguna vez nos preguntaron algo que dé resultados inmediatos y que no me cueste dinero, ¿no? Para empezar a cambiar yo y para que ese cambio también lo vean los demás. Pues sea amable, es tan sencillo como eso. Es que a la gente hasta le sorprende que seas amable, ¿no? No sé, que vayas a tomarte un café y, bueno, pedimos el café, soltamos el €1,50, lo dejamos en la barra y nos vamos, ¿no? Y cómo cambia cuando le dices, oye, chaval, el café estaba espectacular, muchísimas gracias, ¿no? O cuando saludamos, o cuando nos encontramos a alguien por la calle, o cuando abrimos la puerta de un ascensor, o cuando, ¿vale? Sea amable, porque ser amable es algo que es totalmente gratis, ¿sí? Y que los resultados tú mismo los vas a percibir de una forma rapidísima. Luego, ese sería, para mí, fundamental, el de ser amable. Otra, el sentido del humor. El sentido del humor, bueno, yo creo que es una de las habilidades también súper bajada a tierra, ¿no? Y que también nos va a permitir ser más líderes, tomarnos las cosas de forma diferente, utilizar el sentido del humor, porque no todos son problemas en la vida, ¿no? Incluso, fíjate, hasta cuando tienes problemas en la vida, hasta puedes elegir tu actitud. Y la actitud de tomarte las cosas desde el sentido del humor también te van a ayudar muchísimo, ¿no? Y luego, por último, bueno, pues como dices que lo bajamos a tierra, pues plan de acción. Ponte un plan de acción para hacer cada cosa. Empieza a trabajar los hábitos. Al cerebro humano le encantan los hábitos. Y es relativamente sencillo cambiar los hábitos, porque como le gustan los hábitos, también es verdad que le da lo mismo que sean hábitos saludables que no saludables. Entonces, empieza a trabajar hábitos saludables en tu vida, poco a poco. Pero ves trabajando hábitos saludables, ¿vale? Entonces, junto con los hábitos saludables, si somos amables, somos educados, transmitimos valores y por otro lado tenemos sentido del humor, pues son 3 cosas muy sencillas que todos podemos poner en marcha y que sin lugar a dudas van a cambiar nuestra forma de ver el mundo y sobre todo la forma de vernos a nosotros mismos, ¿no? Muy interesante todo lo que hemos hablado hoy con Manuel Amat sobre liderazgo. Yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, ya lo sabes que encantado, lo paso siempre súper bien. Espero que nos podamos ver dentro de muy poco en Chef Life Ibiza. Yo creo que es un lujazo poder tener 3 compañeros como voy a tener yo y aportar ahí mi granito de arena. Y yo creo que, bueno, has hecho como una pequeña sonrisa cuando has dicho aquí en Ibiza también se hacen actos de este tipo, ¿vale? Es cierto, a veces la perspectiva que tenemos desde la península es diferente de la isla de Ibiza, pero aquí, como en todos sitios, siempre hay gente con ganas de mejorar. Creo que es una oportunidad, Chef Life Ibiza es una oportunidad única de medirnos, ¿no? De chequear nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo estoy sorprendido de la cantidad de cosas que vamos a poder transmitir en tan poco tiempo, con lo cual yo creo que es una oportunidad única y espero que nos podamos volver a ver todos allí. Así será. Gracias, Manuel. Hemos estado aquí hablando de liderazgo, hemos revisado por qué hay que liderar primero tu vida personal para luego pasar a tu entorno profesional. Hemos hablado de la zona de confort, de lo que es, de que hay que estirarla para ser un verdadero líder. También hemos hablado de que es importante crecer como persona y como profesional. Hemos hablado de que la confianza comienza primero en uno mismo, de cómo debe ser la actitud de un buen líder. Y Manuel también nos ha dado 3 claves prácticas muy bajadas a tierra para ser un verdadero líder en tu vida. Querido oyente, quiero que todo esto que has escuchado aquí no lo dejes como eso, un programa más de radio que has escuchado, sino que lo practiques, lo pongas en tu día a día, ¿no? Lo añadas en tu día a día y nos cuentes cómo te va, si te da resultados, si no, pero sobre todo ponlo en práctica, porque aquello que solamente escuchas o lees sin ponerlo en práctica, pues es como si no lo supieras. Te dejamos por hoy.
Nos veremos el próximo domingo con más Transfórmate. Estamos en Ecoradio de Ibiza y Formentera. Tenemos un email transformate@ecoradio.es y un WhatsApp 652 524199 donde nos podéis enviar aquellas dudas o sugerencias sobre temáticas que queréis que tratemos. Recordar que estos programas los grabamos, ¿ves, Manuel? Di hola. Hola. Y los podréis tener disponibles en el canal de YouTube y los podcasts en ecoradio.es y en inmagil.es. Cuídate mucho, querido oyente, y hasta que nos volvamos a ver o escuchar, aprovecha muchísimo tu tiempo. Todos los domingos, a las 11 de la mañana, Transfórmate, el nuevo programa de crecimiento personal de Ecoradio con Inma Gil, entrenadora de productividad vital y apasionada del aprendizaje continuo. Consulta su página web inmagil.es. Transfórmate, un programa de Ecoradio con Inma Gil. No te lo pierdas.